Hola, soy el narrador naranja y bienvenido a otra historia de Reddit. Reddit pregunta. Un encuentro en el cine que resultó ser mucho más caliente de lo que esperaba. Hola, gente, necesito desahogarme sobre algo que me pasó esta noche. Sé que Reddit adora un buen relato de citas, así que decidí contar el mío porque, sinceramente, nunca imaginé que una simple ida al cine podría volverse algo tan caliente. Carlos, nombre ficticio, por supuesto, y yo habíamos acordado ver una película. Nada muy emocionante, la idea era que fuera algo tranquilo, sin muchas expectativas. Él es el tipo de chico que tiene un encanto natural, ¿saben? No es el tipo de persona que llama la atención en una multitud, pero cuando te fijas bien, es imposible no notar lo atractivo que es. Ya habíamos estado intercambiando mensajes durante un tiempo, así que la química estaba ahí, ¿sabes? No era solo una cita común, había una tensión en el aire, y ambos lo sabíamos. Yo estaba un poco nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada, ya que algo me decía que esa noche podría ser diferente. Cuando nos encontramos en la puerta del cine, tenía esa sensación buena, pero al mismo tiempo, tenía miedo de poner demasiadas expectativas en la situación. Nos saludamos con una sonrisa, y de inmediato me dio un abrazo apretado, pero no un abrazo cualquiera, ¿sabes? Era el tipo de abrazo que dice más que 1000 palabras. Me quedé un poco sin reacción, pero eso solo me animó más para lo que estaba por venir. Él llevaba una camisa negra, con un estilo desenfadado, que me hizo darme cuenta de lo atractivo que era. Algo en él desprendía una confianza tranquila, y no pude evitar mirarlo durante unos segundos. Él lo notó y se rió, ese tipo de risa sincera que también llevaba una pizca de timidez, como si supiera exactamente lo que estaba pasando entre nosotros. Entramos al cine y nos dirigimos a nuestros asientos. No era una función llena, pero lo suficiente para crear esa sensación de que estábamos en un espacio más íntimo. Me senté a su lado, y la sensación de estar cerca de él me hizo darme cuenta de cuánto estaba nerviosa. Pero intentaba relajarme. La película aún no había comenzado y ya había tanto sucediendo sin palabras, era como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. A medida que se apagaron las luces y la pantalla se iluminó, sentí la presencia de él a mi lado más fuerte. Estábamos allí, en silencio, tratando de ver la película, pero de repente él me tocó discretamente. Nada muy obvio, solo un toque en mi mano, casi como si fuera accidental. Y yo, sin saber qué hacer, respondí con una sonrisa tímida, intentando mantener el control. Pero la verdad es que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y eso me dejó más ansiosa, pero de una manera buena. El toque fue sutil, pero la tensión estaba ahí, fuerte, haciéndome más consciente de cada movimiento y hasta de mi propia respiración. Intenté concentrarme en la pantalla, pero era imposible ignorarlo. Sentía su mano tocando, provocando, en movimientos suaves y delicados. Cada toque parecía más intencional que el anterior, y cada vez que me tocaba, me sentía más caliente. No lograba entender bien qué estaba sucediendo, pero la sensación de que había algo mucho más fuerte entre nosotros se intensificaba. ¿La película? Oh, la película parecía irrelevante en ese momento. Estaba demasiado enfocada en él, y él en mí. Y ese intercambio silencioso, pero intenso, solo me dejaba más intrigada sobre lo que podría suceder a continuación. Pero la noche apenas comenzaba, y las cosas estaban a punto de volverse mucho más intensas de lo que jamás imaginé. Ese cine, con todas sus cómodas butacas y la pantalla brillante frente a nosotros, se había transformado en el escenario perfecto para lo que estaba sucediendo entre nosotros. Estaba completamente absorbida por la atmósfera, y todo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. La tensión solo aumentaba, y empecé a darme cuenta de que el simple hecho de estar a su lado ya era algo estimulante. Cada movimiento, cada respiración parecía amplificado, y me sentía cada vez más inmersa en ese juego silencioso que estábamos creando. De repente, cuando la sala de cine estaba más silenciosa, Carlos se inclinó ligeramente hacia mí y pude sentir el calor de su presencia aún más cerca. Fue entonces cuando él, con una sonrisa pícara, puso su mano en mi rodilla. Me congelé por un segundo, sin saber cómo reaccionar. Su mano estaba allí, apoyada en mí,
y todo lo que podía hacer era mirar hacia adelante, intentando mantener mi compostura. Pero, al mismo tiempo, mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. El calor subió a mi rostro y sentí una oleada de excitación invadirme. No sabía cómo actuar, pero algo dentro de mí me decía que no debía retroceder. Él, sin prisa, fue subiendo la mano, pasando suavemente por mi muslo. Cada movimiento era como un comando silencioso, y me sentía llevada por la intensidad de lo que estaba sucediendo allí, en ese cine oscuro y casi vacío. Las luces apagadas y la película que pasaba frente a nosotros parecían irrelevantes frente a lo que estábamos viviendo. Cada vez estaba más consciente de su toque y de la forma en que parecía controlar cada momento. Sabía que, si lo miraba ahora, probablemente vería una sonrisa traviesa en su rostro, pero en lugar de eso, me mantuve quieta, intentando contener el torbellino de emociones que burbujeaban dentro de mí. Me estaba entregando a ese momento de una manera que nunca imaginé que haría en un lugar tan público. Pero había algo en la forma en que me tocaba, en la manera en que me hacía sentir, que me decía que debía dejar que las cosas fluyeran. De repente, escuché su voz suavemente, cerca de mi oído. «No sé cuánto tiempo más podré aguantar sin hacer nada», susurró. Casi perdí el aliento en ese momento. ¿Qué quería decir con eso? Era como si me estuviera desafiando a ceder también, a ser más atrevida. Mi corazón latía rápido, y la tensión entre nosotros se estaba volviendo insostenible. Sonreí, pero no sabía qué responder. Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo todo lo que había dicho y sintiendo su presencia aún más fuerte. Así, con ese susurro resonando en mi mente, la película que se proyectaba en la pantalla se convertía en un recuerdo distante. Solo podía pensar en cómo la noche se estaba transformando en algo que nunca esperé. Estaba perdida en pensamientos cuando la mano de Carlos deslizó suavemente por mi muslo, y supe en ese momento que el juego apenas comenzaba. Mi cuerpo reaccionó sin que pudiera controlarlo. Él sabía exactamente lo que hacía, y ya no podía ignorar la electricidad que circulaba entre nosotros. Cada toque, cada movimiento parecía amplificado en el silencio de esa sala de cine, y la tensión solo aumentaba. Me sentía en un dilema, parte de mí quería alejarlo, pero la otra parte quería que él fuera aún más audaz. Pero sabía que había un riesgo, porque el cine estaba lejos de estar vacío, y, aunque estuviéramos en un lugar oscuro, la posibilidad de ser vistos era una constante. No era como si estuviéramos solos en una isla desierta, pero, aún así, el hecho de estar en un espacio público solo aumentaba la intensidad de todo lo que estaba sucediendo. Lo prohibido se volvía más atractivo, más excitante. Carlos, por su parte, parecía bien consciente de la dinámica entre nosotros dos. No se apresuraba, como si estuviera saboreando el momento, el juego de la expectativa. Sabía que yo estaba indecisa, sin saber si debía actuar o contenerme. A veces se alejaba un poco, haciendo que me sintiera más tensa, y en otros momentos, volvía a tocarme, reforzando su presencia de una manera tan sutil que me dejaba fuera de control. Intenté concentrarme en la película, lo juro que intenté. La pantalla estaba llena de acción, pero no podía quitar los ojos de Carlos, aunque él estuviera allí, sentado a mi lado, aparentemente mirando la pantalla. Pero sabía que su atención estaba en mí, no en la película. De vez en cuando, me lanzaba una mirada furtiva, y sus ojos, siempre brillantes, me hacían derretirme por dentro. El intercambio de miradas era una forma silenciosa de comunicación, más íntima que cualquier palabra que pudiéramos intercambiar. Me estaba provocando, y no sabía cómo manejarlo. Lo que estaba sintiendo era algo tan diferente, algo que nunca había experimentado antes. Comencé a ser más consciente de cada movimiento, cada respiración que compartíamos. Sabía que aquello se estaba volviendo cada vez más intenso, y lo peor era que no quería que parara. Estábamos en un juego de tensión, donde cada toque y cada mirada significaban más que cualquier palabra. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos, en ese microcosmos íntimo y eléctrico. En un momento, cuando se dio cuenta de que tenía dificultad para mantener la calma, se inclinó aún más cerca y susurró en mi oído: «Sé que lo deseas, puedo sentirlo». Las palabras me impactaron como una flecha, y no sabía qué responder.
Quería alejarme, pero al mismo tiempo, una parte de mí suplicaba que fuera más audaz. Me estaba desafiando, pero al mismo tiempo, me hacía desearlo como nunca. No podía negar lo que estaba sucediendo. El ambiente estaba cargado, y sabía que, si él hacía algo más, no habría vuelta atrás. Pero, de alguna manera, ese momento era perfecto. No había prisa, y la anticipación de todo lo que podría suceder al final de la noche solo me dejaba más ansiosa. Lo que realmente me dejaba sin palabras era cuánto eso estaba afectándome. Estaba tan consciente de cada uno de mis sentidos. Cada toque, cada movimiento parecía elevar todo lo que sentía a un nuevo nivel. Cuando él puso su mano de nuevo, esta vez un poco más cerca de mi muslo interno, sentí el mundo girar. Respiré hondo e intenté mantenerme tranquila, pero lo que estaba sucediendo allí, en la oscuridad, en el silencio del cine, era algo que no sabía si podría controlar por mucho más tiempo. La sala estaba vacía, o al menos parecía estarlo, pero aún estaba consciente de la presencia de otras personas. Quizás por eso, todo parecía aún más excitante. El miedo a ser descubierta añadía una capa extra de emoción. El cine, que antes era solo un lugar para ver una película, ahora se convertía en el escenario perfecto para todo lo que estaba pasando entre nosotros. Y no quería que eso terminara. Ya no podía mantener el foco en nada más que en lo que estaba sucediendo entre nosotros. La sala de cine parecía desaparecer, y todo a mi alrededor se resumía al toque sutil de Carlos, a su respiración suave cerca de mi oído, y a la intensidad creciente del momento. Cada pequeño gesto de él parecía tener el poder de llevarme más profundo en ese juego de seducción que estábamos jugando. Era algo que nunca había experimentado antes, y eso solo hacía que todo fuera aún más eléctricamente excitante. La mano de Carlos seguía deslizándose por mi muslo, ahora con más confianza, como si ya supiera el efecto que eso tenía en mí. La sensación de su toque, suave y provocador, me dejaba en un estado de total hipnosis. No sabía si estaba respirando con tranquilidad o si todo mi cuerpo estaba pulsando con la misma intensidad que su mano, que subía y bajaba lentamente, casi como una danza. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiando sobre el mío. La tensión entre nosotros estaba volviéndose palpable, y la química, algo imposible de ignorar. No era solo lo que él estaba haciendo físicamente, sino cómo sabía provocarme mentalmente. Cada mirada furtiva, cada gesto aparentemente inocente estaba cargado de una intención que ya no podía negar. Estaba completamente absorbida por la sensación de estar con él, y, al mismo tiempo, intentando no perder el control. Había una parte de mí que quería acelerar todo, pero otra parte sabía que, si nos volvíamos más audaces, no habría vuelta atrás. Cada segundo que pasaba hacía que la tensión se volviera más fuerte, y me sentía cada vez más a merced de todo lo que él me provocaba. Cuando finalmente se acercó un poco más y susurró en mi oído, «Quiero besarte, pero me estoy conteniendo», casi perdí el aliento. Eso no fue solo un susurro cualquiera, fue una declaración de intenciones, una invitación velada, una provocación que me dejó en un estado de completa excitación. Quería besarlo también, y el hecho de que él hubiera dicho eso solo aumentaba la tensión. Pero había algo sobre el momento que me decía que el beso no sería solo un beso, sería más que eso. ¿Ese filme? Ya se había vuelto un recuerdo distante. Me giré ligeramente hacia él, nuestros rostros ahora tan cerca que pude sentir su aliento caliente en mi cuello. Lo que estaba sintiendo era mucho más fuerte de lo que esperaba. Él estaba respirando más rápido ahora, y sabía que la tensión ya estaba tan alta que no podríamos retroceder. El toque de su mano en mi pierna se volvió más atrevido, y supe que era hora de decidir. Lo miré, una mirada cargada de significado. Él me devolvió la mirada, una sonrisa casi imperceptible en los labios, pero sus ojos estaban llenos de deseo. Estaba esperando algo de mí, pero al mismo tiempo, parecía tener la certeza de que sabía exactamente lo que quería. El juego de dar y no dar se estaba volviendo cada vez más complicado, pero de una manera que me hacía querer entregarme a todo eso. Ya no podía negar. El tiempo parecía haberse detenido. El resto de la sala de cine desapareció. Ya no había más película, ya no había más mundo afuera. Todo lo que existía era yo y él, en esas butacas,
compartiendo una química que ya no podía ignorar. Me estaba dejando llevar, y él también. La sensación de estar al borde, entre el deseo y la contención, me hacía querer más. Fue entonces cuando él tomó la iniciativa. Lentamente, acercó sus labios a los míos, y yo cerré los ojos, esperando el toque suave pero firme de sus labios en los míos. Y cuando sucedió, fue como una descarga. No fue un beso común, fue un beso que quemó, que dejó una marca, y que parecía sellar todo lo que estábamos viviendo en ese momento. La película ya no importaba, y no necesitábamos palabras. La química que existía entre nosotros parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasaba. Cada beso, cada toque parecía llevarnos más lejos, más profundo, y la sensación de que no habría vuelta atrás solo hacía que todo fuera aún más excitante. La sala de cine, con sus luces tenues y la pantalla apagada, ahora era el lugar perfecto para lo que estábamos viviendo. El calor entre nosotros parecía derretir todo a nuestro alrededor. Sabía que, en ese momento, nada sería como antes. La noche se estaba transformando en algo que jamás olvidaría, y la química entre nosotros solo se intensificaba. El beso fue solo el comienzo. Ahora, era cuestión de cuánto más podríamos explorar antes de que el momento llegara a su fin. La intensidad entre nosotros era tan fuerte que era casi imposible ignorarla. El beso que compartimos fue solo el inicio de algo mucho más profundo, y ya no podía controlar el deseo que se formaba dentro de mí. Cada vez que él me tocaba, cada vez que su mano deslizaba por mi piel, la temperatura en la sala parecía subir. Sentía como si estuviera en una burbuja de deseo, donde solo existíamos él y yo, y nada más importaba. Después del beso, permanecimos allí, mirándonos, respirando pesadamente. Nuestros cuerpos estaban cerca, casi como si se comunicaran sin palabras. Sabía que lo que sucedía entre nosotros no era solo atracción física, había una tensión emocional, una conexión que iba más allá de lo que cualquiera de los dos podría explicar. Carlos, con una sonrisa en el rostro, me miró a los ojos y dijo: "No puedo controlarme más". Fue como si esas palabras hubieran derribado el último muro que aún existía entre nosotros. Me desafiaba, pero al mismo tiempo, me invitaba a entregarme completamente. Podía sentir el calor de su cuerpo, y él también estaba tan cerca que casi podía escuchar los latidos de su corazón, que estaban tan acelerados como los míos. Él fue el primero en moverse, deslizando su mano por mi cintura y acercándome más. Su toque, ahora más firme, me hizo darme cuenta de cuánto estaba en llamas. Cuando me besó de nuevo, fue más intenso, más urgente, y correspondí de inmediato. No había más espacio para la excitación, solo deseo. El calor entre nosotros era incontrolable, y sentía que mi cuerpo respondía a la altura. La tensión había alcanzado un nivel donde todo lo que quería era estar aún más cerca de él. Podía sentir su mano subiendo por mi espalda, y cada toque mi cuerpo lo absorbía como si fuera una invitación a algo aún más atrevido. Él me estaba conduciendo, guiando, y al mismo tiempo, poniendo a prueba los límites de ambos. Estaba completamente entregada a ese momento. La adrenalina, el miedo a ser atrapada, la excitación de estar en un lugar tan público, pero con algo tan privado sucediendo, todo eso creaba una atmósfera eléctricamente excitante. El sonido de la película aún sonaba, pero ahora parecía un ruido distante, casi irrelevante. Todo lo que oía era nuestra respiración, entrecortada por la urgencia de nuestros toques. Deslizó su mano hacia mi cuello, y sus dedos rozaron mi piel de una manera tan suave que me hizo estremecer. Esa leve presión me hizo cerrar los ojos por un momento, dejándome completamente vulnerable, completamente entregada a la sensación que él me estaba proporcionando. Sabía que estábamos arriesgándonos, y el hecho de ser tan atrevidos solo aumentaba la excitación. Estaba ansiosa por lo que vendría a continuación, pero también sabía que nada podía ser apresurado. La tensión estaba en el aire, y teníamos que saborear cada momento. El tiempo parecía estirarse, y con cada segundo que pasaba, la intensidad entre nosotros se volvía más fuerte. Lo volvía a atraer hacia un beso más profundo, más feroz. Cuando él respondió con la misma intensidad, sentí que estábamos en sintonía. Nada más importaba más allá de lo que estábamos viviendo allí, en esa sala oscura. Cada beso,
cada toque me llevaba más lejos. Estaba completamente en sus manos, y él lo sabía. Sabía cuánto deseaba más, pero al mismo tiempo, sabía que quería que la situación se mantuviera equilibrada. Había un juego sutil de dar y no dar, y estaba completamente inmersa en ese juego. Pero pronto, él hizo algo que me sorprendió. Sin previo aviso, se detuvo y, con una suave risa, dijo: «Calma, calma, aún no podemos ir tan rápido». Lo miré, confundida, pero también aliviada, como si me hubiera sacado de al borde del precipicio. Quizás era mejor así, quizás era mejor no apresurar las cosas. Lo que teníamos entre nosotros ya era lo suficientemente intenso, y la idea de continuar de forma frenética podría destruir la magia del momento. Nos miramos durante unos segundos, respirando más tranquilos ahora. Él sonrió, y fue una expresión genuina, como si se estuviera divirtiendo con lo que había sucedido hasta ese momento. Pero la tensión aún estaba allí, no había desaparecido. Sabía que la noche aún estaba lejos de terminar, y que más desafíos nos aguardaban. Pero ahora, quizás, era el momento de desacelerar, de disfrutar lo que ya habíamos experimentado. Y yo estaba más que dispuesta a dejar que las cosas fluyeran a su propio ritmo, porque, de alguna manera, sabía que lo que sucediera a continuación sería aún más intenso. Después de todo lo que había pasado, el tiempo parecía transcurrir más lentamente. La tensión en el aire no desapareció por completo, pero la intensidad se suavizó, de alguna manera. Estábamos allí, en silencio, con los cuerpos aún cerca, pero sin apresurarnos a continuar donde lo habíamos dejado. El calor de nuestra interacción aún flotaba en el aire, pero ahora teníamos un momento de calma. La adrenalina estaba disminuyendo, pero los recuerdos de todo seguían frescos en mi mente. Carlos no dijo nada por un momento, pero su mirada estaba llena de significado. Sabía que estaba reflexionando sobre lo que acababa de suceder, al igual que yo. No era algo simple, no era un encuentro cualquiera. Lo que teníamos, y lo que habíamos experimentado allí, era más profundo de lo que esperaba. La química entre nosotros parecía ir más allá de lo físico, había una conexión emocional, algo que, a pesar de todo, aún no sabía cómo definir. La película, que hasta entonces había sido solo un telón de fondo para nuestra interacción, finalmente terminó, y las luces de la sala de cine comenzaron a encenderse lentamente. Cuando la pantalla se volvió en blanco, lo miré y vi una sonrisa relajada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, y solo pude sonreír, sintiendo mi rostro calentarse. Estaba más que bien. Estaba completamente fuera de mí. Nunca pensé que un simple encuentro en el cine pudiera convertirse en algo tan intenso, tan envolvente, tan inolvidable. Salimos de la sala juntos, caminando lado a lado, pero con un silencio cómodo entre nosotros. No había necesidad de palabras en ese momento. La energía entre nosotros aún estaba ahí, palpitante. Nos mirábamos de vez en cuando, con una ligera risa en los labios, como si intentáramos entender lo que acabábamos de vivir. Lo que ambos sabíamos, sin embargo, es que ese encuentro no se olvidaría fácilmente. Ya había marcado un punto alto en mi vida, y sabía que él tenía el mismo sentimiento. Salimos del cine y, por alguna razón, continuamos caminando juntos por las calles iluminadas. Solo estábamos disfrutando del momento, sin prisa por volver a casa. Lo que había ocurrido allí, en ese cine, era algo que aún necesitábamos digerir, algo que requería tiempo para comprender. No se trataba solo de lo que sucedió físicamente, sino de lo que eso significaba para nosotros dos. Mientras caminábamos, él tomó mi mano, y el simple gesto me hizo sonreír. No era una mano tensa, apresurada, sino calma, relajada, como si estuviera diciendo que no teníamos prisa por llegar al final de la noche. Parecía tan tranquilo, tan seguro, y yo, aunque aún tenía el corazón acelerado, comencé a sentirme más relajada. Lo que fuera que viniera a continuación, estaba dispuesta a enfrentar. Sé que estás pensando en lo que pasó, pero no te preocupes, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Creo que esto no es el final. Quiero ver a dónde puede llevarnos. Sus palabras me tranquilizaron de una manera que no esperaba.
Había algo más entre nosotros, algo que iba más allá de la tensión física y el deseo. Sentía que estábamos comenzando a construir algo, y no a terminar. Ese cine, ese encuentro, se convirtieron en algo que se recordaría por mucho tiempo, no solo por lo que sucedió, sino por la forma en que nuestra conexión evolucionó. Lo que creía que sería una noche común se transformó en una experiencia que desafió todo lo que esperaba de una cita. Carlos no era solo un chico atractivo, era alguien con quien quería explorar más, saber más. Lo que comenzó como un simple toque se transformó en una historia que aún estaba por escribirse. Y así, la noche continuó, con la promesa de más descubrimientos, más tensión, más momentos que nos llevarían a lugares aún más intensos. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero una cosa era cierta, aquella noche fue solo el comienzo. Y así, llegamos al final de otro relato. ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Hasta la próxima.